Ok, vamos a empezar. El día de hoy no vamos a ver la ya partida de proyecto ejecutivo. Este tema de materiales es un poquito más amplio, más tardado que la parte de iluminación, ¿ok? Entonces vamos a ver esto que se llama materiales PBR, por sus siglas en inglés, que se llama Physical Based Rendering, o un render basado en física. Esto no es exclusivo de 3D Max o de V-Ray. Esta es una metodología que ya lleva muchos años y que es el estándar de ahorita en la que se manejan la gran mayoría de los programas. Esta metodología nació allá por el año 2012 con esa película. ¿Alguien la ha visto? ¿Cómo se llama, Andrea? Enredados, Tangled. Ajá. Les puse un fragmento de un texto que desarrolló Disney en el año 2012, que desarrolló el modelo de PBR, y se los pongo su fragmento en inglés, pues porque hay mucha información que no va a estar en español. Afortunadamente ya tenemos inteligencia artificial que nos hace la traducción, pero finalmente sí es importante leer, sobre todo cosas en inglés, pues muchos de los tutoriales, de la información va a estar en ese idioma. Y a veces las traducciones no son... Pueden estar bien, pero a veces se pueden sacar un poquito puede faltar un poquito de contexto, ¿no? Empieza diciendo que siguiendo nuestro éxito con el cabello, con el shading, más que el sombreado, es un shading o un shader, es el programita que crea un material, ¿ok? Por eso les digo que a veces la traducción literal les va a sonar rara, pero ahorita vamos a ver qué es un shader. Basado en el éxito del shader basado en física de cabello para enredados, se empezó a considerar un shading, un programita para modelar objetos de una gama más amplia. Dice, bueno, decidieron que necesitaban crear un shader para tener una mayor cantidad de objetos, no solo cabello, pero que les dificultaba un poquito integrar la iluminación, el tipo de iluminación que se hacía en ese entonces, con un shader basado en física. ¿Okay? Y entonces usaban los shaders de ad hoc, o sea, necesarios, o sea, si necesitaban una tela, era un shader para tela. Si necesitaban el shader para la piel, era un shader para la piel. Entonces, ese tipo de cosas, ¿ok? Y entonces dijeron que necesitaban empezar a desarrollar un nuevo modelo para crear todos sus materiales. Aquí está la liga al documento por si lo quieren leer o darle una revisada. Es un documento muy técnico, súper técnico, pero es interesante de ver, ¿okay? Y como les digo, es de Disney Animation Studios. Esto lo desarrollaron en 2012 y a partir de eso se volvió un estándar, ¿okay? Ahora, cuando desarrollaron esta idea, dijeron que tenía que tener 5 principios. ¿Cuáles eran sus principios? Que debía ser intuitivo más que físicamente exacto, ¿ok? Debería tener los menos parámetros posibles. Los parámetros, esto es muy importante, deberían ir de 0 a 1 y cuando fuera necesario podrían sobrepasar ese rango, o sea, el rango de 1, ¿ok? Y todas las combinaciones de los parámetros deberían ser tan robustas como fuera posible, ¿ok? Entonces, eso fue lo que ellos, sus principios, y desarrollaron distintos parámetros. Los parámetros base de su modelo de Disney son estos. Subsurface, y vean que va del 0 al 1, ¿ok? Y cada uno tiene, conforme va aumentando de 0 a 1, va aumentando esa característica del material y su efecto. El metallic, obviamente, pues si el material es un metal o no. Si es 0, no es un metal. Si es 1, es un metal. Especular, ahorita vamos a ver a qué se refiere. Los especulares, el roughness, el anisotrópico, el sheen, el tinte del sheen, el clear coat, que es la capa, etcétera, etcétera, ¿ok? Esos son los del modelo de Disney. Cada uno hace distintas cosas, ¿ok?
Y la primera película en la que implementaron esta técnica o este shader, este modelo de PBR, de física basada en render, materiales basados en física, fue Wreck-It Ralph. ¿Okay? Esta fue la primera película que implementaron con esta técnica. Y es algo muy curioso de ver o de pensar, porque es una película que sucede en un mundo que no es real, cuyos materiales están creados basados en física real. ¿Okay? Entonces es algo curioso, ¿no? Donde todos estos materiales son creados con esta idea de PBR. ¿Okay? Y ya después, a partir de su éxito con Wreck-It Ralph, siguen haciendo todas sus películas con esta idea de crear materiales basados en física. Lanzaron este documento y algunos programas ya lo hacían de cierta manera. V-Ray ya lo manejaba, esa idea de render basado en física, pero digamos que este texto fue el que puso el estándar. ¿Okay? Dijo, esta es la base para que todos los modelos de materiales se comporten de esta manera, y sobre todo lo que hace este modelo es que los materiales sean consecuentes, que se vean bien en distintos tipos de iluminación, que es lo que les pasaba, que es lo que no podían lograr al principio con el pelo de Rapunzel en la película de Tangled. ¿Okay? Como todo lo demás no era basado en física y el pelo sí, se complicaba la iluminación. Pero al ser todo con base en física, entonces la iluminación era constante, era fácil de si era una iluminación de día, de noche, poca luz, baja luz, con luces naturales o artificiales, o sea, el sol. Entonces era mucho más fácil que el material se viera bien en distintos ambientes de iluminación. ¿Okay? Entonces, denle una revisada al documento. Como les digo, es súper técnico, pero es interesante de ver. Y bueno, entonces, en el modelo de rayo de luz es en el que se basa la teoría de PBR o la manera de crear materiales en PBR. La luz es una cosa muy curiosa, se comporta como una onda, se comporta como un rayo, pero para los efectos de materiales nos interesa la interacción que tienen de rayo, cuando la luz se comporta como un rayo. ¿Okay? Y cuando la luz se comporta como un rayo, pues pasan distintas cosas, ¿ok? Lo primero que pasa es que la luz pega en una superficie y rebota, ¿ok? Y esto se le llama el ángulo de incidencia, ¿ok? Entra el rayo, sale el rayo y está la superficie, ¿ok? Ahí pueden pasar una o dos cosas: o atraviesa la superficie, o rebota, o entra, da unos pequeños rebotes y vuelve a salir. Cada una de esas cosas hace que nosotros veamos distintos los objetos, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de materiales PBR, se empieza siempre partiendo de una pregunta: si el material es un metal o es un no metal, ¿ok? Hay materiales que no caben en ninguna de esas categorías a veces, pero son los menos. La gran mayoría de los materiales es un metal o no un metal, o es no metal. A los no metales también se les llaman dieléctricos o no conductivos, y son metales o conductivos por su capacidad de conducir la electricidad. Entonces, ¿es un metal o no es un metal? ¿Es un dieléctrico o es un conductivo? Entonces, esa es la base principal cuando estamos analizando un material, ¿okay? El color, ya lo han visto en sus clases de física de la prepa, de la secundaria. Pues el color es lo que vemos después de que la luz entra en un objeto, absorbe ciertas ondas y sale la onda que solo vemos, ¿no? En el caso de una manzana, pues absorbe todo menos el rojo, lo que vemos pues es el rojo, ¿okay? Cuando vemos el negro es porque se absorbe todo y no vemos, ¿no? Se absorbe y se ve negro, ¿okay? Esto que se llama el color es lo que vemos fuera del objeto. Eso no lo calcula el programa, eso nosotros se lo decimos. ¿Okay? Nosotros le decimos: es rojo, es blanco, es azul, es verde, es un tabique, es una piedra. Se lo decimos con un mapa, con una imagen. ¿Okay? Eso no lo calcula el programa. Y es lo que se conoce como reflexión difusa, que es justo después de que un rayo entra y rebota muy poquito dentro de las primeras capas de ese objeto y luego sale.
¿Okay? Eso es lo que genera el color, lo que vemos y lo que se conoce como la reflexión difusa. Es la que pasa o sucede esa reflexión justo debajo de la superficie de un objeto. ¿Cuál objeto? El que sea. ¿Okay? Debajo de la superficie del objeto sucede la reflexión difusa. En algunos programas también le llaman base color, o sea, color base, o albedo. También se puede llamar de estas maneras, ¿no? Aquí, por ejemplo, en V-Ray lo vamos a encontrar como difuso. ¿Okay? Entonces, vamos a ir mezclando varias cosas. Voy a ir mezclando las presentaciones para que vayamos viendo. ¿Ok? Entonces, ahorita que lleguemos a esta parte, V-Ray maneja algo que se llama un modelo que se llama Specular Glossiness, hay otro que es Metallic Roughness, ahorita vamos a llegar a esa parte. Pero bueno, para los materiales, ya les había comentado que es este botoncito que está generalmente está junto a la tetera o con la letra M, se va a abrir el editor de materiales. Cualquiera de las dos, presionando el botón o la letra M, nos va a abrir el editor de materiales. Muy importante, si les aparece algo así, donde se ven unas cuadrículas grandes, están desde la parte de modos, están en la versión compacta del material del editor de materiales. Nos interesa la que dice Slate. Hacen prácticamente lo mismo, pero digamos que esta compact es la versión vieja de hace como 10 años que se hacían materiales en 3D Max y en V-Ray, y ya no se usa eso, ya es... generalmente cuando lo vean el V-Ray en Revit o en SketchUp, va a ser muy parecido a al Compact, donde se ve el material y es como submenús dentro de submenús. Pero no, lo que nos interesa es ver el Slate Editor. Ahorita que cargue lo voy a volver a abrir. Pero en el Slate Editor es que está compuesto de 3 partes principales. Del lado izquierdo está toda la lista de materiales y de mapas, ¿ok? La lista de los materiales generales y los de Skyline que trae por defecto 3D Max. Y después aparecerán los materiales de los motores de render que tengan instalados. Si tienen solo V-Ray, aparecerá V-Ray. Si tienen Corona, dirá Corona. Si tienen F-Storm, dirá F-Storm. Y ahí los materiales de los motores de render que tengan instalado. Y los mapas, igual los que vienen por defecto es el OSL, que es de Open Source, es uno de código abierto, generales, de Skyline, de ambiente, y ya luego aparecerán los de los motores de render que tengan instalados, en este caso V-Ray, ¿ok? Y después controles y ya, ¿no? Al centro es donde va a suceder toda la magia, que es donde nosotros hacemos las conexiones para generar los materiales. Y del lado derecho van a aparecer las propiedades de lo que sea que nosotros seleccionemos, ¿ok? Dependiendo la versión de 3D Max, pues se resaltará de distintas maneras. En este caso, pues aparece esta línea punteada alrededor de lo que tenemos seleccionado. Esto de aquí es el shader. Este es el shader común de un material de V-Ray. Eso es el shader. Por eso les digo que cuando hacen la traducción y les aparece sombreado, si no tienen el contexto, es difícil entender de qué está hablando. Este es el shader del V-Ray MTL, que es el material general para la gran mayoría de los casos, ¿ok? Voy a regresar al Slate, ¿ok? Y ya sea que yo arrastre desde la lista, puedo arrastrar el material y lo aparece, o le doy clic derecho, materiales, V-Ray MTL, ¿ok? Cualquiera de esas dos opciones nos va a llevar a tener un material de V-Ray aquí en la parte central, pero como pueden ver, pues hay varios tipos de materiales. Ahorita vamos a ir viendo con calmita esto, ¿ok? Hay dos cosas que manejamos, materiales y mapas. Los materiales es el shader, es la base que nos va a decir, que nos va a ayudar a crear un material. Está el material base como MTL, pero puede haber shaders especiales para hacer cabello, para hacer pintura de coche, que son cosas muy, muy, muy particulares.
que sí se comportan muy distintos, ¿no? Y los mapas los usamos para mejorar la calidad de los materiales. Se combinan. Un mapa no puede ser un material o un shader. El mapa complementa, le da detalle, le da información. Hay mapas que pueden verse que son imágenes o son datos matemáticos que se interpretan en una imagen, ¿ok? Como ya lo vimos ahorita en el modelo de Disney, esto es muy importante de entender. Esta es lo base luego es la confusión. El modelo de Disney nos decía que los valores iban de 0 a 1 y en algunos casos, donde fuera necesario, empujábamos el valor arriba de 1, ¿ok? Esto es muy importante entenderlo para entender que cuando hablamos de materiales, 0 es no, 1 es sí. En su equivalencia, el negro es igual a 0 y es igual a no. El blanco es igual a 1 y es igual a sí. ¿Ok? Y pues toda la gama intermedia entre el 0 y 1. Punto 1, punto 13, punto 53. Todo eso es un más o menos o es un gris. ¿Ok? Entonces es muy importante entenderlo. 0 es no, 1 es sí. Blanco es igual a 0, es igual a no. Perdón, negro es igual a 0, es igual a no, y blanco es igual a 1 y es igual a sí. ¿Okay? Entonces ahorita vamos a ver por qué eso es importante. ¿Okay? Porque muchas veces con colores les vamos a decir que sí o que no. ¿Cómo creamos? Como les decía, pueden arrastrar de la lista, dándole un clic sostenido y arrastrar, o dándole clic derecho, les va a aparecer la lista, seleccionan materiales, un V-Ray y el V-Ray MTL, pero como ven, pues hay una gran cantidad de shaders, un V-Ray para material de pintura, un V-Ray para cabello, un V-Ray para materiales que emiten luz, un V-Ray, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que va a resolver la gran mayoría de los materiales es V-Ray MTL, ¿okay? Que es el modelo basado en física. Y como les decía, la reflexión difusa es lo que nosotros vemos como el color, como lo que estamos viendo de esta madera, de esta pintura, de ese recubrimiento, del plástico. Eso es la reflexión que pasa abajo de la superficie. Esa no la calcula el programa, nosotros se la decimos, ¿okay? Puede llamarse también albedo o puede llamarse base color dependiendo del programa, pero en nuestro caso, en el caso de V-Ray y de 3D Max, dice difuso, ¿ok? Ahí dice parámetros básicos, difuso. Ese es el color, ¿ok? Ahí le vamos a indicar el color. Entonces, ese difuso, aquí le ponemos el color que queramos, ¿ok? Ahorita le pueden poner cualquier color, no importa, les va a poner ese preview en el color que ustedes señalan. Y pues como ven, se puede seleccionar por RGB o por tono, saturación y valor, o pueden pues elegir aquí de toda la gama que tienen, ¿ok? Para escoger el material. Entonces, hay dos tipos de reflexión, la reflexión difusa y la reflexión especular. La reflexión difusa era la que vemos abajo de la superficie, que es el color. Y la reflexión especular es la que sucede justo en la superficie de los materiales. Esos reflejos, esos brillos, es la reflexión especular, son los especulares, ¿okay? Eso sucede en la superficie. Eso sí los calcula el motor de render o le podemos dar la información de cómo es esa reflexión especular. Eso se lo podemos decir o podemos dejar que lo calcule. Cualquiera de las dos maneras está bien. Uno, para que les aparezca materiales de V-Ray, tienen que tener V-Ray habilitado como su motor de render. El archivo que les mandé ya está habilitado el V-Ray como motor de render. Si no, presionen cualquier botoncito de la barra de comandos, de la barra de V-Ray, y acuérdense que les va a arrojar el mensaje de para usar la barra tenemos que poner V-Ray como motor de render. Le ponen que sí y ya les va a aparecer la opción de V-Ray en el editor de materiales. No sé por qué no ve el preview aquí, pero bueno, lo que voy a hacer es poner unas esferitas aquí. Voy a poner unas esferas
aquí de 30 de radio. Y las voy a poner cerca de la cámara. Y las voy a copiar. Copia, no instancia. Ustedes no, esto si ven el previo, no es necesario que lo hagan. Yo porque por alguna razón no me lo está mostrando, no sé si porque estoy capturando al mismo tiempo. Pero no importa. Vamos a pegar las puntas. Y vamos a hacer 3 materiales de virrey. Ok. Y vamos a renderizar, ¿ok? Y ahí ya vemos las esferitas, ¿ok? Tenemos las esferas. Y entonces, como les decía, pues tenemos la reflexión difusa y la reflexión especular. Algo muy importante en este modelo de PBR es algo que se llama la ley de conservación de la energía, ¿ok? Es igual, esto es física de secundaria, de prepa. Entonces, la ley de la conservación de la energía establece que la cantidad de luz que entra en un objeto nunca va a ser la misma cantidad de luz que salga, ¿ok? La luz le golpea a un objeto, lo atraviesa o rebota, pero siempre una parte se transforma en calor y lo demás sale, ¿ok? Esto es muy importante de entender. ¿Por qué quiere decir esto? No existe un blanco, blanco, blanco en la vida real, ni un negro, negro, negro en la vida real. Es físicamente imposible que eso suceda. Porque la luz no estaría interactuando con ese objeto, ¿okay? O no estaría interactuando correctamente. ¿Qué quiere decir esto? En la vida real, así hay materiales sintéticos, pero en la vida real, normal, normalmente el objeto que más rebota la luz es la nieve recién caída, ¿okay? Por eso ven que los esquimales o la gente que está en la nieve termina quemada. Porque la nieve recién caída, la nieve que está así, ahí colocada, alcanza a rebotar un 80-85% de la luz. Es lo más blanco naturalmente que podemos ver. Hay materiales sintéticos que sí rebotan el 90 y tantos % y les avientan un haz de luz y parece un foco por la cantidad de luz que están rebotando, pero ya son materiales sintéticos. Naturalmente, lo que más rebota la luz o refleja la luz es la nieve, y lo que menos rebota es el carbón quemado. Entonces, lo que menos rebota, ¿okay? Entonces, el carbón quemado refleja el 2% de la luz más o menos, por eso es que se ve tan negro, ¿okay? Pero no hay un negro negro, ¿okay? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo selecciono un color, nunca puedo decir que este morado es el morado que está hasta arriba, porque ese morado no existe. Porque sería un morado que está rebotando el 100% de la luz. Tiene que ser un morado que esté un poquito más abajo. Y el blanco, nunca puede haber un blanco hasta abajo. Ese blanco no existe porque es un blanco que esté rebotando el 100% de la luz, ¿okay? El blanco más blanco que vemos generalmente va a ser un gris muy claro. O sea, cualquier blanco que ustedes piensen que es blanco en realidad es un gris muy claro. El blanco no puede existir así como tal, ¿sí? Porque no estaría cumpliendo la ley de conservación de la energía. Entonces, por eso es que incluso cuando vean los materiales, ahorita que ya más adelante que veamos los materiales como tal, van a ver que las imágenes de esos materiales, por ejemplo, este ladrillo, generalmente los materiales o las imágenes se van a ver ligeramente deslavadas, no se van a ver muy vibrantes o muy brillosas, muy saturadas, se van a ver ligeramente deslavadas porque están cumpliendo la ley de la conservación de la energía. Entonces, en este caso, cuando elijan materiales, pues nunca se vayan hasta arriba, ¿okay? Siempre va un poquito más abajo o un poquito más arriba del límite. ¿Okay? En este caso, pues este moradito es de ese tamaño, ¿okay? Y por eso lo vemos pues de esta manera, ¿okay? Entonces, muy importante la ley de la conservación de la energía. Después existe otra cosa
que se llama la teoría de microfacetas. ¿Okay? La teoría de microfacetas nos dice que todos los objetos están creados de pequeñas caras que apuntan en distintas direcciones. Si nosotros viéramos un cristal, muy probablemente con un microscopio su superficie se vería recta, se vería lisita, ¿no? Pero si viéramos las mesas o la pared con un microscopio, su superficie se va a ver que va hacia arriba y va hacia abajo, que no es recta. Aunque nosotros la vemos a nivel, en realidad esa superficie no es así. ¿Okay? Tienen muchas caritas que se llaman microfacetas. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? ¿Cómo está la superficie? ¿Qué le ha pasado? ¿La han golpeado? ¿La han rayado? ¿Tiene grasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Okay? Y depende el motor de render, lo llamarán de dos maneras. Lo pueden llamar rugosidad o roughness, o lo pueden llamar brillo o glossiness. ¿Ok? Son valores inversamente opuestos. ¿Qué quiere decir esto? En el glossiness, 0, que significa no, es una superficie que está totalmente dañada, y 1 es una superficie totalmente pulida. En roughness, 0 es una superficie que no tiene rugosidades, por lo cual es lisa, y 1 es una superficie totalmente rugosa. ¿Okay? Entonces son inversamente opuestos. Ahora, si nosotros nos vamos a el editor de materiales, aquí voy a regresar un pasito atrás antes del roughness, que es el metal. ¿Recuerdan que les decía que es en cómo se dividen los materiales? En metal y no metal. ¿Ok? Entonces, dentro de los distintos materiales, dentro de los distintos motores de render o de los programas, va a haber una opción que dice metalness. ¿Ok? Por defecto, esa opción va a estar en 0. ¿Qué quiere decir 0? No, o sea, no es un metal. ¿Ok? Si yo le quito el 0 y le pongo un 1, que le estoy diciendo que sí es un metal. Entonces, si yo agarro, voy a poner el render interactivo y le voy a decir que este metalness es 1. Y en ese momento, ese material se comporta como un metal. Tiene características distintas que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Este es el único valor que de preferencia les recomiendo manejar tajantemente 0 o 1. ¿Ok? Pueden tener valores intermedios, pero son lo que le llamamos como metaloides. Entonces al principio, para que no se hagan bolas, o es metal o es no metal. ¿Okay? O es 0 o es 1. ¿Okay? Entonces, si yo lo regreso el metalness a 0, no es un metal, es un dieléctrico y tiene características distintas. ¿Okay? Otra vez, metalness 1 se comporta como un metal y tiene características de metal, que vamos a ver ahorita. Lo voy a regresar a 0. Voy a poner el de la derecha como metal. Voy a agarrar este de a un lado. Le voy a poner otro color. Un color... Voy a parar esto. Un color rojito o amarillo, como un oro. Un oro. ¿Okay? Igual nunca me voy hasta arriba. Siempre ligeramente abajo. Y le voy a poner metalness. ¿Ok? Listo, entonces tengo el material del centro, que es un dieléctrico, que tiene metalness en 0. El de la derecha es un material que tiene metalness en 1. Es un dieléctrico y es un conductivo. Y después, como les decía, tenemos la teoría de microfacetas que nos dice que todo tiene distintas caras. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque todos los materiales, todos van a producir brillos. Cuando
hablamos de la teoría de microfacetas. Ya vimos que un material, pues, o tiene, cuando no tiene imperfecciones, pues es liso totalmente, pero si tiene microcaras que van en distintas direcciones, va a haber crestas, va a haber valles. Entonces empiezan a pasar dos fenómenos, que es el shadow y el masking, ¿ok? Esto igual es muy técnico, nada más para que entiendan qué es lo que pasa, que a veces la misma superficie, no deja que entre la luz, o cuando llega un rayo de luz y va a rebotar, puede que no deje que salga, ¿ok? ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Que los brillos no sean perfectos, que haya imperfecciones, ¿ok? Entonces, la opción después de los tenemos parámetros básicos. La reflexión ahorita está en negro. ¿Qué quiere decir el negro? Que no hay reflejos, ¿ok? Eso es físicamente incorrecto, ¿ok? Entonces, ¿qué es el material de aquí al centro? Y lo ven, se ve opaco, se ve, pues no brilla, ¿no? Entonces siempre el reflejo, siempre las reflexiones, siempre son totalmente blancas. Eso sí, son totalmente blancas las reflexiones. Voy a poner el render interactivo y vean que en cuanto yo pongo la reflexión en blanco, ¿qué es lo que sucede? Eso se ve como un plástico muy brilloso, muy fino, ¿okay? O un mármol muy pulido, como lo quieran ver, ¿okay? Otra vez, la reflexión, si está en negro, pues no está produciendo ningún reflejo, y lo voy a poner en blanco, diciéndole que sí está produciendo un reflejo, ¿okay? Ahora, abajito de ese valor de negro que ya pusimos en blanco está el que dice glossiness. Otra vez, esto es lo que nos dice cómo es esa cara. En glossiness, 1 es una superficie totalmente pulida, 0 es una superficie totalmente destruida. Si hablamos de roughness, es al revés, ¿okay? Como es glossiness y está en 1, pues por eso se ve así como si fuera totalmente una superficie pulida, prístina, sin ningún daño. Pero por ejemplo, si yo este glossiness lo pongo en 0.5, sigue teniendo brillo, pero ya no es un reflejo como de espejo, ¿okay? Porque ya le estoy diciendo que esa superficie está 0.5, o sea, el 50% está dañada, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sabe, no? Pero tiene esos daños, ¿okay? Si yo lo pongo en 0, casi me va a regresar al valor que yo tenía antes. Tampoco es naturalmente correcto, ¿ok? Ya es un albedo, ya no tiene... Sí tiene ciertos brillos, pero en realidad superficies tan dañadas. Solo el papel, que por las fibras casi no tiene reflejos, pero nunca vamos a llegar a un glossiness de 0 o un roughness de 1. Es difícil, ¿ok? Entonces, glossiness 1 quiere decir que es totalmente pulida. Un glossiness de 0 nos dice que es totalmente dañada y los rayos no pueden salir, entonces los reflejos casi no se ven, ¿ok? Y si por ejemplo yo invierto esto y le voy a poner que en vez de usar glossiness use roughness, y el roughness cuando es 0 es otra vez, es inversamente proporcional. En roughness el 0 quiere decir que es totalmente, que no tiene rugosidad, y 1 quiere decir que sí tiene mucha rugosidad, ¿ok? Entonces son dos caminos distintos dependiendo del programa que estén usando. Un programa a veces usará glossiness, a veces usará roughness, eso ya depende totalmente del programa. Hay gente que o hay programas que ponen roughness y otros. La gran mayoría usa roughness. Vi reyes de los revoltosos que dicen, no, a mí me gusta glossiness, ¿no? Pero es lo mismo, ¿okay? Nada más es a la inversa. Pero bueno, entonces le voy a dejar un glossiness como de 0.8, o sea, para que no sea un espejo como tal, y se pueda ver. Lo mismo sucede con el metal, ¿ok? Muy importante, los reflejos en el metal. Vean que aunque yo en el metal, en la reflexión está negra, el metal sigue emitiendo reflejos porque se está comportando como un metal, ¿ok? Entonces, aquí digamos que lo correcto o lo que comúnmente se hace es usar el mismo color que se está usando para el difuso, se pone en la reflexión, ¿ok?
simplemente para que los reflejos estén teñidos de ese mismo color, que es lo que sucede generalmente en un metal. Pero el glossiness funciona igual, vean que es como si fuera una esfera de oro perfectamente pulida, pero si yo le pongo 0.5 en el glossiness, se sigue viendo como una esfera de metal, pero ya es como si estuviera un poquito satinado, ¿no? Ya está más dañado, por eso no me hace ese reflejo tan pulido, ¿ok? Lo voy a regresar en 1 porque se ve bonito el metal así bien pulido, y ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, el glossiness o el roughness en su defecto nos va a decir qué le pasó a ese material, nos va a decir si tiene rayaduras, si tiene grasa, cómo es la superficie, ¿ok? Ahora, hay algo que se llama el efecto Fresnel. Este efecto Fresnel nos dice que la cantidad de reflejo en una superficie depende del ángulo en el que se mire, ¿ok? Entonces, no importa el objeto, no importa el material, todos los objetos y todos los materiales reflejan en mayor medida, ¿ok? Este vaso depende en el ángulo que lo estén viendo o de dónde están sentadas o sentados. Generalmente en las orillas, en una de las dos orillas, se va a ver casi blanco y en otras no. Porque depende del ángulo que lo están viendo. Igual, generalmente en una orilla se va a ver más blanco, depende de dónde lo estén viendo. Eso es el efecto Fresnel. O si algún día han viajado en carretera y a lo lejos pareciera que la carretera está mojada y refleja, en realidad es el efecto Fresnel, porque el ángulo en que lo están viendo hace que los reflejos se vean 100% blancos. Ahí sí se está rebotando la luz al 100%, ¿okay? Por el ángulo en el que le están viendo. Entonces, no importa de lo que esté hecho el objeto, ni de qué material esté, todos los objetos reflejan, todo refleja, depende del ángulo. Y nos dice esto que tenemos dos tipos de reflectividad. La reflectividad base, que es cuando, o el F0, que es cuando vemos el material de frente totalmente, que es cuando si es un dieléctrico, pues refleja el 2, 4%, si es un metal, reflejará más. Pero ahí sí ya no importa el material, cuando nos acerquemos a ángulos cercanos a 90 grados, o sea, viendo 90 grados de donde lo estamos viendo, no de frente, sino que se gira 90 grados, ahí los reflejos van a llegar al 100% y vemos ese brillo blanco en las orillas de los objetos, de todo. Entonces, eso es muy importante. Y esto está ligado con algo que se llama la refracción, ¿okay? La refracción es otro efecto de la física, que es cuando el rayo atraviesa un objeto. Atraviesa en vez de quedarse en la superficie o entrar apenas unas micras y volver a salir, la refracción hace que el rayo atraviese, pero cambia su dirección. En este caso, un ejemplo muy común, un popote dentro de un vaso con agua. Aquí la luz está pasando por tres distintos ambientes. Uno es el aire, 2 es el agua y 3 es el cristal del vaso, ¿okay? Por eso es que pareciera que el popote se hace más grande e incluso se desfasa, pero es simplemente una cosa de los rayos de luz que están atravesando ese objeto, ¿ok? Entonces, la refracción pues nos dice que nosotros estamos dejando pasar la luz. En el editor de materiales de V-Ray hay una opción que también dice refracción y que por defecto es negra. ¿Negro qué significa? No. ¿Qué quiere decir? Que ese material no está permitiendo el paso de la luz, ¿ok? Entonces voy a cambiar al material de a la esfera de la derecha. Y a ese, no importa el color que yo le ponga, voy a poner negro para que vean a lo que me refiero. Ahorita es una esfera negra, totalmente negro, hasta se ve raro porque es un negro saturadísimo. Eso es un negro que no está reflejando nada de luz, por eso se ve tan extraño. Pero eso no existe en la física. Pero cuando yo le digo que uno, pues todo tiene que reflejar, ¿no? Entonces va a ser una esfera totalmente negra que está reflejando, que se ve padre, pero eso tampoco existe.
Pero al momento que yo le digo que la refracción, o sea que estamos dejando pasar la luz, ¿qué es lo que pasa? Se convierte en una esfera de cristal, porque está dejando pasar la luz. Depende del motor de render o el programa que estén usando, no todos tienen la opción de refracción, a veces le llaman transmisión, o sea que la luz transmite, y en otras le llaman opacidad, pero ese es no es un término tan correcto, pero depende del programa, a veces le llamarán transmisión, refracción u opacidad. ¿Okay? Pero en este caso de V-Ray sí tenemos la parte de refracción, que vean que cuando la activamos, pues eso se convierte en una esfera de cristal. ¿Okay? Porque estamos permitiendo el paso de la luz a través de este objeto. ¿Okay? Pero aquí es donde les decía, los no metales, que les llamamos los aislantes o los dieléctricos, los no conductivos, tienen la particularidad de que reflejan muy poca luz. ¿Okay? Generalmente reflejan entre el 2 y el 5%. Hay algunas cosas como las gemas, diamante, un rubí, una esmeralda, que andarán reflejando por ahí del 8%, ¿no? Pero la gran mayoría de los materiales siempre están entre el 2 y el 4 o 5, no más. ¿Okay? No pueden reflejar más por sus características físicas, a diferencia de los metales. Los metales tienen una reflexión base, o sea, sin así nada más por ser metales, reflejan entre el 60 y el 70% de la luz. Por eso es que cuando activamos la opción en el material de que es un metal, en ese momento no importa si la opción de reflexión está activada o no, al decirle que es un metal, va a empezar a reflejar el 60 o el 70%. ¿Okay? Entonces, por eso es importante ese camino de ¿es un metal o no es un metal? Porque cuando activamos esa opción, en ese momento se va hasta arriba del 60 o 70% esos reflejos. ¿Ok? Ahora, aquí por ejemplo, en el caso de V-Ray, si ven, yo le había puesto el color negro, pues totalmente a propósito, porque al activar la refracción, pues se pierde ese color difuso. Acuérdense que la reflexión difusa es la que sucede justo debajo de la superficie. Pero si le estamos diciendo al rayo que atraviese el objeto, pues lo que esté en la superficie ya no importa, ya no existe, porque lo está atravesando. Entonces, para poderle dar un color a estos objetos, igual depende del programa. En este caso, en V-Ray hay una partecita abajo que dice Fog Color. ¿Okay? Y ahí le podemos poner el color que nosotros queramos. Le va a poner un colorcito azulito, como está ahí en la imagen. Va a activar el render interactivo. Y ahorita pareciera que otra vez la esfera esa negra, pero lo que sucede es que no le estamos diciendo cuánta profundidad o cuánto está atravesando esa fog, esa neblina, ¿no? Si aquí yo le aumento, le pongo por ejemplo 10, voy a poner más para que se vea en el proyector, le voy a poner 20 y ya se empieza a teñir de ese azulito esa esfera, porque ya le estamos dejando atravesar más la distancia de los rayos, ¿ok? Le voy a poner 50, le voy a poner 100, ¿ok? Es una muy, un cristal ahí satinado un entintadito de azul, ¿ok? Entonces, igual depende el programa, a veces hay unos que no necesitan esto y el mismo difuso o el color base se mantiene al activar la transmisión o la opacidad, pero en este caso de V-Ray, como es todavía más físicamente correcto, sí tenemos que decirle cómo está teñido por dentro ese objeto. ¿Okay? Aquí me faltó un... perdón, sí. Como les decía, sí.
En la refracción, ¿qué es lo que nos dice que es cuando el rayo pasa un objeto y por el cambio del material en el que está atravesando, el rayo cambia de dirección? Esa cantidad o esa desviación del rayo de luz se conoce como índice de refracción. ¿Okay? Depende del material, el ángulo cambiará distinto. Si es agua, si es cristal, si es leche, dependiendo lo que estamos viendo, el ángulo cambiará de distintas direcciones. No se las tienen que saber de memoria, ¿no? Pero por ejemplo, ahí en los recursos hay una liga a una lista de índices de refracción. Entonces, por ejemplo, están en inglés, ¿no? Entonces, si voy a la G, que es glass, entonces me dice que el glass o el cristal tiene un índice de refracción de 1.5. Me dice que tiene un índice de refracción de 1.5. Y entonces, en las opciones, abajo de la refracción van a ver que dice el glossiness y el IOR, el índice de refracción. Por defecto creo que es 1.6, pero si nosotros sabemos lo que queremos hacer, por ejemplo, yo le voy a decir que este es de 1.52. Y entonces ya le estoy diciendo que es pareciera que no cambia, pero sí lo hace, ¿ok? Porque el índice de refracción está ligado con la cantidad de capacidad de rebote de luz que tiene el objeto, ¿ok? Pareciera que es mínimo el cambio, pero créanme que sí hace la diferencia. Nada más para que lo entiendan, voy a subir el índice de refracción a algo que es como anteriormente se hacían los metales, lo voy a subir a 25. Y al momento de yo subir el índice de refracción tan alto, porque hay índices de refracción registrados, ya se está comportando como un metal. ¿Okay? Ya no tenemos que hacer eso, por eso nada más activamos la opción de metal o no metal. Pero sí tenemos que decir para este tipo de objetos cuánto es el índice de refracción para que se comporten físicamente correctos. ¿Okay? En este caso que es cristal, pero si están tratando de hacer una alberquita con agua, bueno, pues van a buscar el del agua, la W, ¿no? En la W, ahí dice agua a 0 grados es 1.33. El agua que está hirviendo a 100 grados, 1.318. El agua cuando es un gas es 1. ¿Okay? El agua cuando es hielo es 1.31. Entonces cambia, ¿no? Cambia distinto. Si yo estoy tratando de hacer agua, bueno, pues le diré que el índice de refracción es 1.33. ¿Okay? Y esto va a empezar a comportarse más como agua. Digo, ahorita es total, el agua no es lisa, por eso se ve raro, pero si tratara de hacer agua, tengo que indicarle el índice de refracción del agua. Voy a regresar al de cristal, que es 1.52. Y vamos a continuar, ¿ok? Ahora, algo muy importante cuando hablamos, como decíamos, los materiales son metales o son no metales, pero algo curioso que pasa con los metales es que en el momento en que cualquier cosa los está recubriendo, ya no podemos considerarlos como un metal, se consideran como un dieléctrico. Por ejemplo, estas patitas de estos bancos son de metal, estamos de acuerdo, pero tienen una capa de pintura. Entonces el metal, si tratáramos de replicar el material, ya no es un metal, es un dieléctrico por la pintura. Si tuviera grasa, pasa lo mismo. Si tuviera polvo, exactamente igual. Solamente en esas partes, como esta aquí, donde ya está raspada la pintura y se alcanza a asomar el metal original, esas partes sí se comportarían como un metal. ¿Okay? Solo en esas donde se asoma. Todo lo demás que tiene pintura es un dieléctrico. Y entonces nosotros podemos decirle con un mapa, otra vez un mapa, puede ser una imagen, un cálculo, etc. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, otra vez, blanco, ¿qué significa? Sí o 1. Negro, no o 0. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí está un mapa de metalness, donde lo blanco va a indicar las partes de ese material que se comportan como un metal, y negro va a decir las partes que no son que no se están comportando como un metal, en este caso el óxido. ¿Okay?
Todas las partes donde va el óxido no está reflejando de la misma manera que un metal, refleja solo el 2 o el 4%, y las partes donde son blancas se comportan como un metal, ¿no? Esto al combinarse el base color, el albedo o el difuso, como le quieran llamar, otra vez vean que hay concordancia, las partes grises coinciden con las partes blancas y se comportarán como un metal. Las partes rojas coinciden con las partes negras y se comportan como un dieléctrico, que en este caso es el óxido. ¿Okay? Entonces, por eso es importante entender cuando es negro, cuando es blanco, se está diciendo que sí o que no se comporte de esa manera. Hay otro fenómeno muy particular con la luz, que es la absorción y la dispersión, que es cuando un medio tiene mucha absorción y fácil dispersión dentro de ese medio. La luz tiende a rebotar mucho y pareciera que se hace translúcido, no transparente, pero translúcido, como en las orejas, en la parte de las orejas, o cuando ponen la luz de los dedos, que pareciera que se hacen transparentes. Eso es la transparencia o la translucidez, o cuando vemos a través del humo. ¿Okay? Entonces, para esos casos es algo que se crea, que se le llama el subsurface scattering, la dispersión debajo de la superficie. ¿Okay? Que suceden cosas como el humo, como la piel, como la leche, como la cera, ese tipo de materiales que no son transparentes, pero que absorben mucha luz y que en las orillas pareciera que es semitransparente o translúcido. ¿Okay? Igual dependiendo el material, pues tendrán la opción. Aquí por ejemplo dice, donde está la parte de fog, dice translucencia, por defecto no hay nada activado, pero pueden activar el SSS o el Subsurface Scattering o la translucencia. ¿Okay? Y el material se comportará de distintas maneras, parecerá un poquito distinto en las orillas. ¿Okay? Igual, otra parte que se me olvidó comentarles, la refracción. Vean que la reflexión tiene glossiness, ¿no? O roughness, que nos decía cómo era de rugosa la superficie. Pero la refracción también tiene un valor de glossiness. ¿Qué es lo que nos dice este valor de glossiness en la refracción? Nos dice cómo es ese objeto por dentro. Si ya entendimos que voy a quitarle este fog color, se lo voy a regresar a 1 y lo voy a regresar a blanco. ¿Ok? Y voy a activar el render interactivo y tengo otra vez mi esfera de cristal totalmente cristalina. ¿Ok? Con el glossiness de la refracción en 1. Pero digamos que si yo le pongo aquí 0.5, vean que sigue dejando pasar la luz, pero adentro ya está sucediendo algo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que esa esfera de cristal adentro tiene burbujitas o tiene partículas, tiene algo que hace que la luz no atraviese correctamente y pasa esto, ¿ok? O si estoy tratando de hacer agua, pues a lo mejor esa agua está muy turbia, tiene mucha suciedad y entonces la luz no pasa totalmente derecho, no es cristalina, ¿ok? Entonces, el glossiness en el reflejo nos dice cómo es la superficie, el glossiness en la refracción nos dice qué pasa adentro de ese objeto, ¿ok? ¿Qué está sucediendo? Lo voy a regresar a 1 y le voy a regresar su colorcito de su pequeño color azul que tenía, ¿ok? ¿Sale? Entonces, el BRDF, nada más es igual una cosa muy técnica, no lo tienen que saber, es el cómo está programado el shader, el mini programita que nos dice cómo se hace el material. A lo largo de los años ha habido distintos modelos, hay uno que se llamaba Bling, hay otro que se llamaba Pong, que hacían distintas cosas. Actualmente el BRDF que se usa en materiales hechos con física es el que se llama GGX, ¿okay?
Nada más para que lo sepan, ustedes no tienen que hacer nada. Los programas que están hechos correctamente usan SBRDF, que es el GGX, que son la gran mayoría, ¿okay? Porque es algo que ya está establecido. Si vemos aquí abajo, en las opciones del material de V-Ray, dice BRDF es GGX de microfaceta, ¿okay? Porque está usando la teoría de microfaceta. Ya sabemos que están usando eso para decir cómo se comporta un material. Aquí sí no tienen que indicárselo al material, simplemente ya lo tiene, ¿ok? Pero un shader o un programa que use correctamente la teoría PBR va a usar GGX, ¿ok? Y bueno, esto es lo que vimos, el flujo de trabajo lineal, otra vez. Estos materiales se comportan correctamente en un flujo de trabajo lineal cuando interpretamos la luz totalmente como en la vida real, como una línea recta a 45 grados, sin ningún cambio en su gama, sin ninguna alteración. Entonces, estos materiales, en concordancia o en unión con el flujo de trabajo lineal, hacen que los materiales se vean correctos, ¿ok? Ahí es donde yo prefiero el término de un render. A mí no me gusta el término hiperrealista porque eso es más allá de la realidad. Sí, aquí no. Lo que estamos tratando de hacer son renders físicamente correctos, ¿okay? Que se comporten. Y ya podemos hacer cosas más allá de la realidad, que se vean como sci-fi y cosas, manipulando otra vez el material, pero digamos que estamos tratando de hacer render físicamente correctos porque estamos imitando lo que sucede en la vida real, ¿okay? Más que hiperrealistas, yo prefiero llamarlos físicamente correctos, ¿ok? Que es lo que habíamos visto al principio del semestre, que todos los cálculos se hacen en un espacio lineal. Los materiales PBR se comunican bien con ese cálculo de iluminación y en consecuencia nos da un render físicamente correcto que simplemente tenemos que ajustar, ¿ok? Entonces, las características de los materiales PBR, no importa el software que usen, no importa, cualquier software que use PBR va a tener estas características. Uno, va a cumplir con la ley de la conservación de la energía. Otra vez, no todo puede reflejar el 100% de la luz, ¿no? Lo que más refleja es la nieve, lo que menos refleja es el carbón, ¿okay? De manera natural. El efecto Fresnel, que nos dice que dependiendo el ángulo de visión, va a llegar un momento en que los reflejos sí sean 100% blancos si estamos cerca de los 90 grados con respecto a la visual. Los cálculos de iluminación que deben realizarse en un espacio lineal, un flujo de trabajo lineal. Y la intensidad especular, que son los brillos que se generan en la superficie, que van a depender de las microfacetas de esos objetos, ¿ok? Ya sea a través de un glossiness o a través de un roughness. Cualquiera de las dos, ¿okay? Entonces, nosotros necesitamos mapas para crear los materiales. Hay mapas, ahorita vamos a ver eso, pero hay mapas que nos van a decir que nos van a decir cómo es la superficie al principio, ¿no? De la vista. Puede llamarse, por ejemplo, este es un muro de tabique, ¿no? Este es el mapa, que es una imagen, pero se le llama mapa. En otros, que es el color difuso, el base color o el albedo. Cualquiera de esos tres nombres, dependiendo del programa, puede aparecer. Difuso, base color o albedo. Y como les decía, vean que se ve deslavado, se ve desaturado, porque está respetando la ley de la conservación de la energía. El otro es el mapa de especulares, que nos dice dónde se generan los brillos en esa superficie. Casi todo es gris, o sea, hay poco brillo, y hay blancos donde sí hay especulares, donde hay brillos especulares, ¿okay? Hay otros mapas que nos van a dar otra información de la superficie. El mapa de glossiness o de roughness, en este caso es un mapa de glossiness, que otra vez negro, ¿qué significa? No. Quiere decir que entre más negro sea, menos va a reflejar, porque la superficie está dañada, pero hay partes donde es más gris, que va a haber reflejos un poquito más nítidos, pero vean que nunca hay blanco, salvo por aquí a lo mejor hay un blanco o un gris muy claro.
El normal, el mapa de normal, que ahorita vamos a ver qué pasa, que este mapa lo que nos dice es hacia dónde están apuntando las caras de este material. Y otro tipo de mapa que se llama displacement, que igual vamos a ver qué es lo que hace, que es altera la geometría de un objeto, ¿okay? Cuando juntamos todos estos mapas, cada uno de estos mapas nos da información distinta. El color, lo que estamos viendo, dónde hay brillos especulares, dónde la superficie está más dañada, dónde está más pulida, hacia dónde van las caras. Y cuando todo eso se conjunta, cuando toda esa información se mete, se obtiene un material basado en física, que se ve y se comporta como en la vida real, ¿okay? Ahora, ¿cuál es el mejor editor de materiales PBR? No existe uno, pero depende del editor que estén usando, ¿no? Y el modelo que usa. Otra vez, V-Ray usa el flujo de trabajo de Specular Glossiness, ya sea en 3D Max o en SketchUp, va a usar el Specular Glossiness. Softwares como Unreal Engine usan Metallic Roughness, Blender usa Metallic Roughness, pero muchos tienen las características similares. Por ejemplo, el editor de materiales de Blender más o menos se alcanza a leer, pero aquí dice Metallic, Specular, Roughness, Sheen, IOR, por acá tiene el IOR, o sea, todos esos valores que también tiene el de V-Ray, ¿okay? El Unreal Engine no dice difuso, pero dice base color, dice metallic, dice especulares, roughness, dice normales, dice ambient occlusion, por acá está refracción. Entonces, dependiendo el programa va a tener distinto, ¿no? El SketchUp, V-Ray en SketchUp, vean que igual aparece, les digo que es la versión como compacta, la versión viejita. Aparece el difuso, aparece la refracción, la reflexión, la reflexión, la opacidad, el bump, etcétera, ¿no? Ahorita el que estamos viendo de V-Ray, pero por ejemplo Lumion igual tiene lo que es la textura o difuso o color base o albedo. Tiene roughness, maneja roughness, no maneja glossiness, pero sí maneja metalness, displacement, opacidad. Aquí no maneja refracción, maneja opacidad, maneja el soft surface scattering, el SSS. Twin motion maneja el color o el base color o el albedo, normales, roughness, metalness. O sea, todos esos parámetros que el modelo de Disney implementó, que dijeron, estos son los parámetros base, son los que la gran mayoría de los programas repiten, ¿no? De 5 render igual dice base color, normal, especular, roughness, metallic, los mismos mapas, los mismos valores, de 0 a 1. Entonces, esto es algo que, como les digo, es la base, la puso el modelo de Disney y la gran mayoría de los softwares lo usan, ¿ok? Entonces, no importa cuál ocupen, nada más es entender de dónde nace esta idea de crear materiales basados en física, ¿ok? Entonces, todos van a seguir si están configurados correctamente, van a seguir estas reglas, ¿ok? Ahora, enfocándonos particularmente en la parte de V-Ray y 3D Max. Entonces, aquí les dejo la liga a la documentación del material de V-Ray, del V-Ray material. Obviamente va a estar en inglés, pero la documentación de V-Ray es de las más completas que pueden encontrar y es sumamente didáctica. Ustedes, aunque le pongan que les traduzca de manera automática, pero por ejemplo aquí yo le digo materiales y busco el V-Ray MTL y me va a decir exactamente, aquí vimos algunos valores nada más, los más importantes para crear casi cualquier material, pero aquí les va a decir exactamente qué hace cada parámetro y les va a decir qué hace, cómo se hace. El efecto Fresnel aquí les dice cuando el IOR es 1.6, 4.6, el 7.6, el glossiness cuando es 0, cuando es 0.5, cuando es 1, la refracción, todo se los va a decir. Antes tenían una más didácticos donde uno podía moverlos de manera en tiempo real, pero bueno, cada uno de los parámetros hace distintas cosas y genera distintos resultados, ¿okay? Esto es lo que les decía del soft surface scattering.
que hace que las velas se vean como medio transparentes, etcétera, 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 ¿no? Todos los objetos, todos los parámetros se los explica a detalle. Pero aquí finalmente vimos que lo que nos interesa es, uno, el difuso, que nos va a decir de qué color es, o si es una piedra, o si es un tabique, o es madera, o qué es, ¿no? Después de ahí, la reflexión, bien importante, siempre es blanca. A menos que sea un metal, va a ser del mismo color que el difuso. Y luego está la opción del metalness, 0 si no es un metal, 1 si es un metal. ¿Ok? El glossiness nos va a decir la superficie, si es muy rugosa o si es poco rugosa. La refracción nos dice si estamos dejando o no pasar la luz. El glossiness de la refracción nos va a decir cómo es esa superficie por dentro, cómo es ese objeto. Y si queremos ser muy específicas o específicos, le ponemos el IOR del material que estamos tratando de imitar. ¿Okay? Y la translucencia o el fog color para teñir esos materiales que están permitiendo el paso de la luz. ¿Ok? Entonces, en base a esto, ustedes van a crear en esta escena sencilla que yo les puse. Voy a ocultar estas esferitas. Las voy a apagar. ¿Ok? Entonces, en esta escena, ustedes van a configurar. Uno, es una escena muy básica y todos los objetos son primitivas normales, que es una esfera. Se importó un sillón. Y estos son objetos creados con lathe, con revolución. ¿Qué es lo que van a hacer? Le van a agregar un par de objetos más, unos cubos, unas esferas, las teapots, las teteras, lo que ustedes quieran. Se los agregan y le ponen 2, 3 objetitos más para completar su composición. Y lo que quiero que hagan son imágenes o renders parecidas a esto. Pero seguramente se las han encontrado en internet. ¿Y qué son estas? No es más que materiales básicos. Todo eso son materiales básicos, donde se les elige un color y qué tanto glossiness o roughness tiene. Unos son más brillosos, unos son menos brillosos, pero todo eso, por ejemplo, yo ya tengo aquí unos materiales, ¿no? Y entonces, ¿cómo asignamos un material? Seleccionamos el objeto, seleccionamos el material y le vamos a dar clic. Ahorita no está prendido ese botoncito, pero le vamos a dar clic a este. Va a prender cuando tengamos el material seleccionado y el objeto seleccionado. Se va a prender este foquito, este icono, y dice aplicar material a la selección. Y le aplicamos el material a la selección al objeto que estemos seleccionando. Y entonces lo que quiero que hagan es que creen distintos materiales, unos metales, unos no metales, unos cristales con distintos colores, con distintos valores de roughness. Y, por ejemplo, este material va a ser el del centro, que es vamos a poner el metal en este arco de acá al fondo. Vamos a agregar este metal, vamos a poner esta esferita de cristal. Ok, voy a hacer una copia de este material. Con Shift también, Shift sostenido, hacemos una copia y le cambio el color. Pero no va a ser indiscriminadamente. Si se dan cuenta, en estos ejemplos, hay un combo de colores que está sucediendo. No son colores nada más así al azar, ¿no? Por eso es que también se ven tan bonitos a la vista, porque todos estos están en base a un combo de colores. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues en la parte de recursos, ahí les dejé ligas a varios creadores de combos de colores.
Aquí dice, está Adobe Color, está Color Combination, está Colors, el que ustedes quieran. Donde tiene distintas combinaciones de colores. O ustedes pueden generar el propio, ¿no? Y se los va a dar por triadas, por complementarios, por análogos, por lo que quieran, ¿no? Les va a generar o pueden venirse acá a tendencias y agarrar una tendencia de colores en arquitectura o en lo que quieran, ¿no? O aquí eligen un combo de colores ya hechos, o ustedes crean el que ustedes quieran. Pero bueno, vamos a ver una tendencia en arquitectura. A ver, vamos a ver. Tendencias en arquitectura. ¿Cuál me gusta? Uno que tenga esté variadito. Rojitos. A lo mejor un rojitos con azules. O uno totalmente distinto. A ver. Este con morados, rosas. Puede ser este. Ok, entonces está el color Hex, que creo que no sé si tiene la opción 3D Max, pero si no, pues abajito van a encontrar su RGB 228, 96, 91. Entonces si yo quiero usar este colorcito o este combo de colores, por ejemplo, vamos a agarrar este combo de colores y entonces pues vamos a empezar a agarrar ese material que ya no va a ser moradito, ahora va a ser ya no va a ser morado. Así tengo el Hex, entonces vamos a copiar el texto. Vamos a copiar el texto aquí. Enter, ahí está. ¿Ok? Entonces lo pego, ¿va? Y en los materiales, digo, para que no se confundan, así como todos los objetos se pueden nombrar, cuando ustedes ponen un material, ahí les va a aparecer material número aquí 25, material número 36, material número 1. Borren eso y pónganle, no sé, cerámica roja, material rojo, algo para que lo identifiquen. O déjenlo así, ¿no? Por defecto, no importa. Pero se puede también cambiar el nombre del material para que sea fácil de identificar, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos materiales se pueden guardar en librerías y entonces pueden importar esa librería y es más fácil identificar algo con nombre que uno que diga material número 33, que quién sabe cuál sea. Pero bueno, le voy a poner rojo. Por ejemplo, va a ser el cristal. Este es el cristal azul. Cristal azul. No, pero no va a ser azul. Vamos a ver qué tenemos en nuestro esquema de colores. Va a ser el cristal verde. Este cristalito verde. Vamos a darle este colorcito al cristal. ¿Ok? Cristal. ¿Ok? Verde. ¿Ok? Va a ser cristal verde. El piso lo vamos a poner clarito, del color más clarito que tenemos en el combo, que es arena. Ok, este va a ser el piso. Voy a copiar y este va a ser el piso arena. Y simplemente le voy a poner ese color. Ok. Que es muy blanco, muy arenoso. Voy a dar render interactivo. Que es casi blanco, pero bueno. Pues es ese, ¿no? Pero creo que está muy blanco. Voy a poner el otro que es más cafecito, creo que me gusta más, para el piso. El otro a lo mejor lo pongo en uno de los muros, a copiar. Voy a copiar y lo vamos a pegar aquí. Ok, ándale, me gusta más. Y va a ser el piso, que va a estar, aquí se complica un poquito con tantas ventanas.
pero ese va a ser el piso de este y también de este. Todo el piso va a ser igual ahorita, ¿ok? Pero le puedo mover el glossiness. A lo mejor quiero que este piso no sea tan brilloso, lo pongo en 0.5 o más brilloso, 0.85. Ándale, que refleje ahí, ¿no? El metal sí lo voy a poner de el metal muy claro, o este metal claro, vamos a ponerlo. El que ya teníamos ahí atrás, que era como oro. Más bien vamos a colocarle ese color. Ok, que es un metal muy claro. Y sí le voy a bajar el glossiness para que no sea tan escandaloso el reflejo. Ok. Y entonces yo voy a ir armando mi composición con estos colorcitos. Vamos a poner el muro del fondo con este verde. Voy a copiar este. Aunque la esfera también es verde, pero pues como es muy transparente, pues casi no se nota. Pero vamos a copiar el material y le vamos a llamar a este, no se va a llamar material 6, se va a llamar muro verde. Muro verde. Y este se va a aplicar a este del fondo y va a tener este color, ¿ok? Y entonces poco a poco, y le puedo ajustar el glossiness. El glossiness se lo va a poner en 0.65 y va a reflejar un poquito menos. Pero el chiste es que van a agregarle un poquito más de objetos a esta composición, un par de esferas, unas teapots, lo que ustedes quieran, no importan otra cosa, ¿no? Las estatuas, lo que ustedes quieran. Agregarle un par de cositas más. Van a crear materiales básicos de metal, de no metal, de cristales en distintos colores, con distintos glossiness, y me van a llenar toda esta composición de acuerdo a su combo de colores. Me van a poner su imagen de combo de colores y la captura de pantalla de su imagen, ¿no? O la pueden guardar, esta imagen si quieren la pueden guardar sin problema y ponerme las dos, la imagen en JPG y el combo de colores, ¿ok? Pero sí quiero ver los dos, el combo de colores y la imagen de cómo quedó su composición. Pueden moverle a la composición si quieren, no, de eso no hay limitaciones, pero pues para que tengan un punto base. Por ejemplo, si quiero que se vea aquí un doble arco, ahí como desfasado, y va a tener otro colorcito, a lo mejor va a ser otro muro el muro morado. Este morado creo que no lo he ocupado, vamos a poner ese muro morado, ¿no? Vamos a duplicar el del muro, vamos a duplicar el muro y va a poner muro morado. El chiste es que ustedes se diviertan, jueguen y prueben materiales distintos. ¿No? Y entonces esto se empieza a ver de otra manera, como les decía, como en estas imágenes, ¿no? Que todas estas son hechas de esa manera. Son formas básicas, son materiales básicos, unos con más brillo, otros con menos brillo, pero todas se hacen de esa manera. Y se ven bonitas pues porque los materiales básicos se comportan muy bien y los combos de colores siempre funcionan. Y por eso se ven tan bonitas. Entonces, como ustedes quieran, ajusten la composición, elijan su combo de colores, pero me tienen que entregar estas dos cosas. La imagen con el combo de colores. ¿Dudas de lo que tienen que hacer? ¿No? ¿Está claro? No. Entonces, para que practiquen el hacer materiales básicos, ¿ok?